It's been a long time since I last had this dream. I reached out for a piece of scrap metal, and then I fell. Muy buenas, jugones y jugonas del mundo. Hoy nos embarcamos en una odisea a través de uno de los universos más ricos y conmovedores que los videojuegos nos han regalado, Xenoblade Chronicles. Cuando pensamos en épicas, en batallas por el destino de la existencia, nuestra mente viaja a las cumbres de Bionis y las maquinarias de Mechonis. Pero más allá de su imponente escala, Xenoblade Chronicles es un espejo que refleja nuestras preguntas más íntimas sobre quiénes somos, qué nos impulsa y cuál es nuestro propósito en este vasto e incomprensible cosmos. Este juego no es solo una historia de venganza o de heroísmo, es un tratado filosófico camuflado bajo la piel de una aventura en JRPG. Es una conversación constante con nosotros mismos sobre el libre albedrío, la naturaleza de la divinidad, la inevitabilidad de la muerte y la persistente esperanza de un nuevo amanecer. Es por ello que cada vez que una persona termina este viaje, las preguntas que surgen son infinitas y las ganas de profundizar en ellas incontenibles. Así que ajusten sus morados internas porque vamos a desmantelar cada engranaje de este universo. Hoy hablaremos de Xenoblade Chronicles, el primero, como la gran epopeya filosófica que es. Nuestro viaje comienza, como todo en Xenoblade, en el origen. Dos colosos, Bionis y Mechonis, petrificados en una batalla eterna. Ambos se convierten en los continentes que albergan la vida. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué simbolizan estos cuerpos gigantescos? No solo son paisajes, son metáforas vivientes. Bionis, con su exuberante flora y fauna, representa lo orgánico, lo efímero, el ciclo incesante de vida y muerte. Sus habitantes, los Homs, los Hyentia, los Nopon, nacen de su carne, viven en su piel y sus vidas son tan transitorias como las flores que brotan en su tierra. Mechonis, por otro lado, es el reino de lo artificial, lo tecnológico. La máquina que busca la perfección y la eternidad a través de la lógica y el metal. Sus habitantes, los máquina, poseen una longevidad que desafía la nuestra, una sabiduría acumulada a través de los ciclos infinitos. Esta dualidad inicial de Bionis y Mechonis no es solo el escenario de nuestra historia, es la tesis principal del juego, es la eterna dicotomía entre naturaleza y tecnología, el cuerpo y el alma, lo predecible y lo caótico. Es una superior a la otra? ¿Puede una existir sin la otra? A lo largo de la narrativa, Xenoblade nos empuja a cuestionar esta separación, a buscar la síntesis, porque, como descubriremos, la verdadera armonía no reside en la victoria de uno sobre el otro, sino en su coexistencia, en su comprensión mutua. La Monado. La Monado. Más que una espada, es el corazón latente de Xenoblade Chronicles. Es el objeto que concede a Shulk no solo el poder de herir a los Mechon, sino la aterradora habilidad de ver el futuro. Y es aquí donde se planta la semilla de uno de los debates más profundos del videojuego, el destino versus el libre albedrío. Si puedes ver el futuro, ¿significa que está escrito? ¿Significa que tus acciones solo te dirigen hacia un punto predeterminado? Shulk lucha con esto constantemente. Sus visiones pueden ser una bendición o una maldición. Le permiten salvar vidas, pero también le muestran la cruda realidad de lo inevitable. Pero Xenoblade nos enseña que las visiones no son sentencias, son advertencias. Son puntos de inflexión donde la voluntad individual puede, si se atreve, reescribir lo que parecía inmutable. Cada vez que Shulk altera una visión, es una declaración. Es la humanidad, o en este caso, los Homs y sus aliados, negándose a ser marionetas de un guión divino. Nos dice que incluso frente a la premonición más oscura, siempre hay una elección, siempre hay un camino para forjar tu propio destino, incluso si eso significa nadar contra la corriente de lo que parecía escrito en las estrellas. En nuestra propia vida, ¿cuántas veces nos sentimos atados por las circunstancias, por el destino? Xenoblade nos susurra: mira más de cerca, el poder
poder de cambiar tu historia reside en ti. El viaje de Shulk comienza con un grito de venganza. La masacre de Colonia 9, la muerte de Fiora, encienden en él un fuego inextinguible. Busca a Cara Metálica, no por justicia, sino por una retribución visceral. Y aquí es donde el juego se vuelve brutalmente honesto sobre la naturaleza de la venganza. La venganza nos muestra Xenoblade es un ciclo de odio que solo perpetúa el dolor. Cada acto de venganza siembra la semilla para el siguiente. Lo vemos en la guerra entre Bionis y Mekonis, en esa espiral interminable de agresión. Pero Shulk, a través de sus experiencias, a través del sufrimiento de los compañeros y la sabiduría de aquellos que buscan la paz, comienza a comprenderlo. Comienza a ver que la verdadera victoria no es la aniquilación del enemigo, sino la ruptura del ciclo. Personajes como Egil, con su propia y justificada sed de venganza contra Zanza, nos muestran la tragedia de este camino. Egil, al igual que Shulk al principio, es un espejo de lo que el odio puede hacerle a un alma, pero a medida que la verdad se revela, la comprensión mutua emerge. La redención en Xenoblade no es un perdón fácil, es el acto consciente de soltar el pasado, de buscar un camino diferente, de entender al otro no como un monstruo, sino como un ser con sus propias heridas. ¿Podemos, como sociedad, romper nuestros propios ciclos de odio intergeneracional? Xenoblade realmente nos invita a intentarlo, y llegamos al corazón filosófico más audaz de Xenoblade, su crítica radical a la divinidad, Zanza y Meyneth. Al principio se nos presentan como los titanes que formaron el mundo, casi figuras míticas, pero la verdad es mucho más compleja y mucho más perturbadora. Zanza no es un dios benévolo, es una entidad egoísta, un parásito cósmico que consume y recrea universos para su propia supervivencia, viendo a los seres vivos como meras bacterias en su cuerpo, herramientas para su existencia. Meyneth, en contraste, es una divinidad que se sacrifica, que elige unirse a la vida que creó y que busca la coexistencia y la paz. Xenoblade nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa ser un dios? ¿Es el poder absoluto sin responsabilidad lo que define a una deidad? ¿O es la capacidad de crear y luego liberar a esa creación, permitiéndole forjar su propio camino? El juego nos presenta un argumento contundente contra la idea de un dios controlador, un dios que manipula el destino de sus criaturas. La conclusión de Xenoblade, como comentaba, es una declaración audaz. Para que la vida prospere verdaderamente, debe ser libre de la tiranía divina. Un propio destino es la promesa de un futuro genuino. Un mundo sin dioses, un mundo donde los seres mortales son dueños de su propio destino, es la promesa de un futuro genuino. Es un eco de Nietzsche, de la muerte de Dios, pero con una esperanza inherente en la capacidad humana de autodeterminación. La revelación del origen de Zanza y el universo, una vez que la trama se desvela por completo, es un golpe existencial. El mundo no fue creado por una voluntad divina benevolente, sino por el experimento fallido de un científico en otro plano existencial. La vida en Bionis y Mekonis surge de un accidente, de la chispa de una monado desatada. Esto nos lleva a la gran pregunta existencial. Si el universo carece de un propósito inherente, si no hay un plan divino para nosotros, ¿cuál es entonces el sentido de nuestra vida? Xenoblade responde con la fuerza de sus personajes. Shulk, Fiora, Rain, Melia, Danban, Riki, Sarla. Sus propósitos no les son dados por un dios, son forjados por sus elecciones, por sus lazos de amistad, por su deseo de proteger a quienes aman y por su voluntad de construir un futuro. El juego es un himno al autodeterminismo. Tu identidad no es un sello grabado en tu alma al nacer, es el resultado de tus experiencias, de tus decisiones, de cómo eliges responder a la adversidad. La humanidad en Xenoblade no se define por la especie, sino por la capacidad de amar, de luchar, de soñar, de cuestionar. Las transformaciones de Fiora, por ejemplo, la integración de los máquina, la nobleza de los Nopon, todo converge en la idea de que lo que nos hace humanos es nuestra capacidad de elegir, de sentir y de crecer. No necesitamos un propósito cósmico preestablecido, lo creamos nosotros mismos, en cada paso y en cada mirada a un familiar y a un amigo.
Xenoblade está impregnado de la idea de ciclos, el ciclo de la vida y muerte de Bionis, donde las criaturas mueren para fertilizar la tierra y permitir que nuevas vidas surjan, el ciclo del Amonado que destruye para permitir la creación y en última instancia el ciclo de los universos, el de Zanza consumiendo uno para crear otro. La muerte no es un final en absoluto, sino una transformación. Lo vemos en la propia Fiora, cuya muerte es el catalizador de su renacimiento como un ser híbrido, una fusión de lo orgánico y lo mecánico. Las telecias, criaturas ligadas a la herencia High-Entia, son otra manifestación de este ciclo, representando la purificación y la evolución, a veces a costa de la propia identidad. El final del juego no es una aniquilación, sino un reinicio. La destrucción del ciclo de Zanza no es el fin del mundo, sino el nacimiento de uno nuevo, uno donde la vida puede florecer sin la sombra de un dios opresor. Es una poderosa declaración sobre la esperanza y la resiliencia. La muerte es una parte inevitable de la existencia, pero no es la derrota final. Es el umbral hacia algo nuevo, una oportunidad para construir un futuro diferente, forjado por manos mortales, impulsado por sueños. La guerra es el telón de fondo de Xenoblade Chronicles, pero el juego no la glorifica. Por el contrario, la expone en toda su brutalidad y futilidad. La guerra entre los Homs y los Mechons, impulsada por un prejuicio arraigado y por manipulaciones divinas, es un claro reflejo de los conflictos del mundo real. Vemos cómo los prejuicios raciales envenenan las mentes. Los Homs temen a los Mechon como máquinas sin alma, mientras que algunos máquina ven a los Homs como meros insectos. La narrativa nos obliga a confrontar estos estereotipos, a entender que detrás de cada otro hay una historia, una motivación, un sufrimiento. La historia de Egil y los Máquina, su dolor por la destrucción de su civilización por parte de Bionis, humaniza al enemigo de una manera impactante. La búsqueda de la unión es un tema constante. Las alianzas forjadas entre Homs, High-Entia, Nopon y Máquina demuestran que la diversidad no es una debilidad, sino una fortaleza, que la verdadera paz no se logra con la aniquilación del oponente, sino con el entendimiento, el diálogo y la colaboración. La reconstrucción de Colonia 6 es una metáfora poderosa de esta unidad, donde diferentes razas trabajan juntas para construir un futuro compartido. Xenoblade nos susurra que si podemos superar nuestros prejuicios, si podemos ver más allá de las diferencias superficiales, la paz es posible. Más allá de los temas filosóficos, Xenoblade Chronicles es un prodigio de construcción de mundos. Cada elemento del lore, desde el origen de Bionis y Mechonis hasta los misterios del Amonado, está meticulosamente hilado para crear una narrativa rica y coherente. El origen de Bionis y Mechonis como cuerpos de dioses congelados es solo el comienzo. La verdad sobre Zanza y Meineth y su conexión con un experimento de un universo distante eleva la escala del juego a niveles insospechados. La Amonado, inicialmente percibida como una espada mística, se revela como una herramienta de un poder inimaginable, capaz de alterar la realidad misma, y cuya verdadera naturaleza conecta sutilmente con el resto de la saga Xenoblade, insinuando sí una continuidad y una interconexión más allá de este mundo. Las razas y sociedades no son solo decorado. Los Homs con su resiliencia, los High-Entia con su nobleza y la trágica maldición de las Telecia, los Máquina con su longevidad y su doloroso pasado, y los Nopon con su pragmatismo y su sabiduría innata. Cada uno aporta una perspectiva única al mosaico del mundo. Los eventos históricos como la batalla en el Valle de la Espada o el ataque a Colonia 9 no son meros puntos de trama, son hitos que dan forma a los personajes, que forjan sus motivaciones y que marcan el rumbo de la historia. Los antagonistas de Xenoblade son complejos y a menudo trágicos. Egil, Munkar, Dixon, cada uno tiene un trasfondo, una razón para sus acciones que va más allá de la mera maldad. Sus traiciones y revelaciones nos obligan a reevaluar nuestras percepciones, a entender que la línea entre héroe y villano a menudo es muy fina y difusa. Y los lugares icónicos son más que simples escenarios, son reflejos del viaje emocional de los personajes, metáforas de las pruebas y tribulaciones que enfrentan. El final de Xenoblade Chronicles no es solo la derrota de un villano, es la catarsis narrativa, la ruptura de un ciclo milenario. La aniquilación de Zanza no es un acto de venganza, sino una liberación. Es el universo respirando por primera vez sin la opresión de una entidad parasitaria. Cuando
Shulk, con la ayuda de Alvis, decide el destino de un mundo sin dioses, está eligiendo la libertad. Está eligiendo un futuro donde la vida no es un mero experimento, sino una expresión de libre voluntad. El mundo post-final no es un paraíso sin desafíos, pero es un mundo donde los seres mortales tienen la responsabilidad y la oportunidad de construir su propio futuro, de definir su propia moralidad y de encontrar su propio significado. Este cierre es fundamental. Nos enseña que el auténtico progreso no es la perfección impuesta, sino la imperfección autoaceptada, la capacidad para equivocarse y aprender, de caer y levantarse, tantas veces como haga falta. Es el rechazo de la tiranía, incluso si esa tiranía se presenta como la voluntad divina. Y en este sentido, Xenoblade Chronicles sienta las bases filosóficas para el resto de la saga, explorando continuamente cómo los mundos y las vidas se forjan a partir de las decisiones de aquellos que los habitan. Jugones y jugonas de Xenoblade, hemos navegado por las aguas profundas de este primer Xenoblade Chronicles, y espero que este viaje te haya inspirado a continuar tus propias reflexiones. Este juego es un regalo, es un recordatorio de que las grandes historias no solamente nos entretienen, sino que además nos desafían, nos hacen crecer, nos obligan a mirarnos cara a cara al espejo e incluso a cuestionar las verdades que damos por sentadas. Xenoblade Chronicles nos enseña que el destino no está escrito, que la venganza es un veneno, que la auténtica divinidad reside en la creación sin control y que el propósito de la vida no es algo que se nos da, sino algo que construimos con cada paso, con cada elección y cada lazo que forjamos con aquellos que nos rodean. Así que la próxima vez que te encuentres en un mundo virtual o en la vida real, recuerda las lecciones de Shulk, recuerda que tienes el poder de cambiar lo que parecía inmutable, de romper ciclos de odio, de encontrar tu propio sentido en la inmensidad del cosmos, y sobre todo recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, un amonado en tu corazón, lista para forjar un nuevo y brillante futuro. Gracias por acompañarme en este análisis. ¡Hasta la próxima!